comenzar entonces el estudio del día de hoy, amén. Día 8, amén. 8 de octubre, ya estamos en octubre. 8 de octubre de 2024, así que, amén, no pudimos estar grabando en vivo por problemas ahí, no sé, de YouTube. Pero bueno, estamos grabando el video y después lo subiremos, así que damos también gracias al Señor por esto. No sé si vamos a ver el martes pasado, si alguien se acuerda qué fue que vimos. ¿Qué fue que vimos? ¿O qué estamos dando primiro? A ver. Los saludos. Saludos personales. ¿Cómo era? Epeneto y a María. ¿Qué habíamos hablado de Epeneto? Lo del versículo 5. Que seguía adelante. Él era fiel, era el primer fruto de Acaya, ¿no? Era las primicias, o sea que era algo que no solo era algo bueno. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las primicias que tenían que entregar los israelitas, a los judíos al Señor, los primeros frutos de la cosecha? ¿Cómo eran esos frutos? ¿Malos, buenos? Eran buenos, tenían que entregarle al Señor lo mejor. Amén. Recordar también de que esos frutos y eso que ellos entregaban en las primicias, ¿a quién también se lo daba el Señor? A los sacerdotes y levitas. Amén, gloria al Señor, se lo daba a los sacerdotes y levitas. Entonces, eran cosas buenas, amén, gloria a Dios, y era de bendición. Porque ¿qué pasaba? Cuando ellos entregaban esas primicias, ¿qué hacía Dios con la tierra? Bendecía todo lo demás. Bendecía todo lo demás, amén, gloria al Señor. Entonces, Epeneto habla de que era un buen fruto, ¿sí? Y también era bendición ¿para quién? Para todos los hermanos. Para todos los hermanos, amén, gloria al Señor. Él fue allí como primer fruto, como primicia, fue allí de bendición, no solo para él, porque él se entrega a Cristo y recibe la salvación, sino que para también los hermanos que vinieron detrás de él. Amén. Y habíamos hablado un poco de quién también, versículo 6. María, amén, gloria a Dios, ¿sí? La cual dice: ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, ¿no? Y habíamos hablado que María, ¿qué había pasado con María? Lo que decimos, había trabajado, pero no trabajado simplemente, había trabajado mucho. Amén, gloria a Dios. Y Dios lo estaba, Pablo, aquí en la carta, pero sabemos que quien inspiró es el Espíritu Santo. Dios mismo inspiró a Pablo para escribir esta carta. Estaba reconociendo también el trabajo de María. Amén. Habíamos hablado en Hebreos 6:10, que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado, ese es su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole a uno. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. O sea que él no olvidó el trabajo de María, o el trabajo que María realizó allí. Dice: ha trabajado mucho entre vosotros. Amén, gloria a Dios. Ella estaba allí y había trabajado para el Señor, ayudando a los hermanos, bendiciendo a los hermanos, bueno, en todos los aspectos que necesitarían los hermanos, ella estaba allí. Amén, gloria al Señor. Entonces, habíamos quedado aquí y íbamos a ver Gálatas 6:9. ¿Sí? Porque habíamos dicho, podemos aplicar también aquí lo que dice en la palabra, allí en Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, sino que si no desmayamos. Tenemos que ser ¿qué? Perseverantes. Amén, gloria a Dios. Dios aquí reconoce a María también entonces por su perseverancia. Amén. ¿Sí? Ella perseveró en las cosas del Señor, ayudó a muchos. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Entonces dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Y este reconocimiento que le hace Pablo, que le hace Dios allí, es la cosecha de su siembra. Amén. Por su perseverancia, por su ayuda allí. Amén, gloria a Dios. Entonces lo que habla aquí, podemos ver en la hermana María, es como hablábamos, la perseverancia. ¿Sí? Amaba al Señor y amaba también ¿a quién? A los hermanos. A los hermanos.
El amor de Dios, amén, gloria a Dios. Sabemos que tenemos el amor de Dios, amén, tenemos a Dios en nuestros corazones, su Espíritu Santo, ¿cuándo qué? Dice la palabra. Cuando amamos a los hermanos. Cuando amamos a los hermanos, cuando tenemos amor por los hermanos. Dice, ¿cómo podemos amar a Dios que no le vemos y no amamos a nuestro hermano que vemos? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, ¿cómo podemos saber si estoy caminando bien? Que si tengo el amor de Cristo, si tengo a Cristo en mi corazón, si tengo su precioso Espíritu Santo. Bueno, amén, yo le digo, cuando amo a mi hermano, cuando veo a mi hermano y lo ayudo, cuando veo a mi hermano caer y oro, en vez de murmurar y estar dándole palos, ¿no? Allí ese se demuestra el amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, vemos el amor de María hacia Dios cuando ella amaba a los hermanos. Amén. Pablo quería que reconocieran la labor de quien había trabajado mucho por ellos. Una de las exhortaciones de Pablo a los tesalonicenses fue que reconocieran los que trabajaban para el Señor. Vamos a 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Allí Pablo le estaba diciendo a Tesalonicenses, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Amén, gloria a Dios. Pablo, por no decir Dios mismo, nos exhorta que, como él hace con la hermana María, reconozcamos a los que trabajan entre nosotros. Nos presiden o lideran y nos amonestan, dice, ¿no? No solo dice, bueno, trabajan, ¿no? No, dice también, nos presiden o lideran y nos amonestan. Amén. Muchas veces necesitamos que nos den allí una palabra del Señor, ¿para qué? Para corregir muchas veces nuestros errores. Amén, gloria al Señor, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que lo tenemos que tener en estima y en amor. Amén, gloria a Dios, sí, dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Entonces, o sea que María por su parte era muy trabajadora en la obra del Señor y como contrapartida era muy estimada y amada por los hermanos de la iglesia en Roma. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que también, bueno, aquí vemos la hermana María allí entre los saludos de Pablo. Me había olvidado y le pongo ahora el significado de María, la elegida por Dios. Así que nuestra hermana María acá es la elegida por Dios. Gloria a Dios, como cada uno de nosotros somos elegidos por Dios. Amén, gloria al Señor. Así que Pablo entonces estaba hablando allí a la hermana María. Pero entonces vamos rápidamente porque nos hemos retardado un poquito tratando de... ¿Qué hora andamos? Y 21. Sí. Nos hemos retardado un poquito por el tema de querer transmitir en vivo, pero no pudimos. Pero bueno, vamos entonces a Romanos 16, 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces, bueno, seguimos con los saludos de Pablo a los hermanos allí en Roma, ¿no? Y aquí va a saludar a Andrónica y a Junias. Andrónico significa conquistador de hombres. Amén. Recordamos que cada nombre en la Biblia tiene un significado, amén, y determina muchas veces, y muchas veces, el carácter de las personas, ¿sí? Amén. Entonces, vemos aquí, y esto que nos hace recordar, a ver si cuando estuve investigando allí, qué quería decir Andrónico, conquistador de hombres, ¿qué les hace acordar? A ver, una palabra que le dijo Jesús. A Juan, a uno de los discípulos. Yo seré pescadores de hombres. haré pescadores de hombres. Amén. Allí Jesús le dijo así a Pedro que lo iba a hacer ¿qué? Pescador de hombres. Pescador de hombres. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué es esto de pescador de hombres? ¿No? Que él iba a predicar el evangelio o iba a sembrar allí en las personas, en las almas, el evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para cosechar almas, ¿para quién? Para Cristo. Para Cristo mismo. Amén, gloria al Señor. Entonces, por eso digo, cuando estaba mirando esto me hizo recordar
las palabras del Señor que dice, desde hoy serás pescador de hombres. Y entonces este hombre, allí conquistador de hombres, él también era un ganador de almas. Amén, era un ganador de almas. ¿Sí? Por lo que Andrónico habría sido también conquistador de hombres para Cristo. O sea que habría ganado muchas almas para el reino de Dios. Y eso nos llama el Señor también, a ser ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Allí estar predicando su palabra, ganadores de almas para el reino de Cristo. Amén, gloria a Dios. En donde nosotros estemos podamos estar predicando su palabra, evangelizando allí. Amén, gloria a Dios, donde el Señor nos ha puesto. Amén, gloria a Dios. Entonces, eso es el significado de andrónico. Junias proviene del latín, significa joven o más joven. ¿Sí? Con el tema de Junias hay algunos que dicen que era masculino y otros que dicen que era femenino. Muchos coinciden, y yo me quedo con eso también, que muchos estudiosos coinciden que Junia era como Aquilas y Priscila, un matrimonio, Andrónico y Junias. ¿Sí? Le digo por qué dice algunos, esto no lo había puesto, pero digo para que algunos dicen que era hombre, porque como dice acá la palabra del Señor, que era muy estimado entre los apóstoles, que no podía ser mujer, entonces tendría que ser hombre. No tiene base bíblica eso, ¿no? No tiene nada. Entonces, no, muy posiblemente, y la mayoría coincide de que sería pariente, o sería más bien un matrimonio también como Aquilas y Priscila. La palabra no lo dice, pero vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, Pablo los llama, dice, parientes, ¿no? Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes. O sea, por lo cual estos serían familiares de Pablo. ¿Sí? Como hay muchas tradiciones, y sé que hay muchos hermanos que utilizan otras traducciones, hay traducciones que le dicen mis paisanos o compatriotas, o judíos como yo. ¿Sí? O sea, a veces lo traduce como, Andrónico y Junias, judíos como yo, lo traduce. ¿Sí? Pero si nosotros vamos a la palabra utilizada, es sungenés, que significa pariente sanguíneo o de sangre. Son directos. Directos, claro. Eran familiares, no eran simplemente judíos como yo, o paisanos, o compatriotas. Vieron que le dice, fulano era compatriota mía, era uruguayo igual que yo. No. Estos eran familiares. No dice la palabra del Señor tampoco qué tipo de familia era. Sí, eran primos, hermanos. O familiaridad, sí, primos, hermanos, lo que sea. Yo creo que si eran hermanos, lo hubiese puesto quizás, no sé, pero no dice el tipo de familiaridad que tenían con Pablo. Pero eran, sí, familiares de sangre, entonces, de Pablo, amén. A los cuales, tal como dice de Aquila y Priscila, fueron compañeros de Pablo en sus prisiones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Aquila y Priscila? Sí. A los cuales dice que también eran colaboradores, ¿sí? Amén, gloria a Dios, y habían pasado a experimentar y expusieron su vida por mí, dice también. Bueno, Andrónico y Junias también habían pasado prisiones con Pablo. Tampoco, amén, gloria a Dios, la palabra nos dice específicamente en qué situación o en qué momento fueron compañeros de prisiones de Pablo, pero si la palabra lo dice, si Pablo lo dice, amén, gloria a Dios. Hay cosas muchas veces que la Biblia no cuenta cronológicamente a veces la vida de Pablo, cuenta los hechos más destacados, amén, gloria al Señor. Entonces, la palabra del Señor no dice, bueno, el día tanto Pablo comió tal cosa, y se reunió con fulano, entonces cuenta hechos específicos. Y una de las cosas entonces que nos dice que fue
compañeros, dice, de prisiones. Amén, gloria a Dios. ¿Tá? Notemos aquí que cada persona que nombra a Pablo eran personas esforzadas, ¿sí? Sufridas, perseverantes, fieles, que no cuestionaban la vida que llevaban, ¿no? Aquilas y Priscila, dice, pusieron su vida por mí. Andrónico y Junias, compañeros de prisiones. Cuando dice compañeros de prisiones, no simplemente era alguien que los iba a visitar, compañero en la prisión de Pablo, sino que eran compañeros por decirlo así, de celda, o de calabozo, o de lo que sea, ¿no? que sea en ese momento, ¿no? de Pablo. Entonces vemos cómo ellos daban su vida, no les importaba. Amén, gloria a Dios. Lo que tenían que pasar es sufrir con tal de hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros sopesamos eso, ¿no? Si yo hago esto, pierdo esto, y si yo no hago esto, gano o pierdo. Amén. Me va a ir bien, no me va a ir mal. Me va a pasar aquí, me va a pasar allá. Pero ellos tenían una meta principal y era, como Pablo, predicar el Evangelio. Amén. Y si tenía que sufrir prisiones, iban a sufrir prisiones. Y si tenía que exponer su vida, iban a exponer su vida. Todo por el amor a Cristo. Amén, gloria al Señor. ¿Sí? Entonces, vemos entonces aquí, amén, gloria a Dios, que a ellos no les importaba y lo que ellos tenían en mente era que llegaran esas buenas noticias a todas las personas y que el Evangelio llegara a aquellos que no conocían a Cristo. Amén. Y es algo que Dios en su palabra hace resaltar. Recordemos que todo lo que está escrito es para nuestro ejemplo, ya sea para que no hagamos lo malo que las personas hicieron allí, ¿no? O para que hagamos lo bueno que hicieron otros. Amén. Recordamos entonces. Amén, gloria a Dios. No es simplemente, muchas veces nos quedamos, amén, con ese versículo de decir, bueno, para que no hagamos las cosas que ellos hicieron, que idolatraron, que murmuraron, ¿no? Que fornicaron, sino también la palabra nos habla de que nosotros tomemos ejemplo y imitemos, ¿no? Imitemos lo bueno que hicieron las personas. Entonces, para esto nos dejó la palabra del Señor, para esto también vemos aquí estas personas, estos hermanos en Cristo, ¿no? Amén, que Pablo los saluda, los destaca, amén, y hace ver en ellos, amén, gloria a Dios, a Cristo Jesús mismo, amén, lo cual nosotros también debemos hacer y también nosotros debemos que reflejar ¿a qué? A Cristo en nuestras vidas, amén, una vida dedicada al Señor, una vida desinteresada en las cosas materiales, ¿sí? Porque recordemos a Aquila y Priscila. Aquila y Priscila, ¿qué hacían? Trabajaban con sus manos hacían tiendas. Hacían tiendas, o sea, tenían un negocio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un negocio? Cuidamos el negocio. Cuidamos el negocio. Si nos va bien en un lugar, ¿no? ¿Qué pasa? La gente se queda, no anda de aquí para allá, ¿sí? Pero vemos que ellos estaban establecidos en Corinto, ¿se acuerdan aquí de Priscila? Vino Pablo y cuando Pablo se fue a Éfeso, ellos lo siguieron, no les importó. Y Andrónico y Junias también, amén, gloria a Dios, dice, mis compañeros de prisiones. ¿A quién le gusta estar en la prisión? Nadie. Y más todavía cuando no estás haciendo cosas malas. Amén, gloria al Señor, pero a ellos no les importaba, entonces, ¿no? Entonces vemos Andrónico y Junias, Aquila y Priscila como Epeneto, hermanos que hasta ahora hemos visto, son ejemplo positivo para nosotros a los cuales debemos imitar. Amén. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Entonces, o sea que debemos seguir la conducta de aquellos que la palabra de Dios destaca, en este caso Andrónico y Junias. Porque estamos hablando de Andrónico y Junias. Podemos hablar de Pablo, podemos hablar de David, podemos hablar, bueno, de todos los hermanos que están en la Biblia, ¿no? Entonces, pero sigamos. Dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles.
Notemos que dice entre los apóstoles. ¿Sí? Y mientras hacía el estudio, una pregunta surge, ¿no? ¿Eran estimados por los apóstoles del Señor? Porque vieron que dice entre, no dice por. Y sí, muy posiblemente hayan conocido a los apóstoles del Señor y serían estimados por ellos, ya que, como vamos a ver, se habían convertido al Señor antes que Pablo. ¿Vieron que dice? Sí. Dice que, y que también fueron antes de mí en Cristo, o sea que se convirtieron antes que Pablo. ¿Pablo dónde se convirtió? Camino a Damasco, amén, gloria a Dios, allí, ¿no? Entonces, Pablo, antes de ese hecho, se habían convertido Andrónico y Junia, sus parientes. Y esto va a ser muy importante, pero todavía no lo vamos a ver. Amén. Pero también recordemos que la palabra utilizada para apóstoles en la Biblia no solo era para aquellos primeros apóstoles que Jesús eligió y nombró, amén, sino que nombra otras personas como apóstoles. Vamos a ver eso. ¿Dónde vemos esto? Bueno, vamos a verlo. Hechos 14:14. Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Mira. Notemos que la Biblia habla entonces de los apóstoles Bernabé y Pablo. Si vamos al hecho estricto, por decirlo así, de los llamados apóstoles, ¿quién eran los apóstoles? Los que había nombrado ¿quién? Jesús, los 12 apóstoles. Y después ¿quién? Como un abortivo, dice la palabra del Señor. A Pablo. Amén. Si bien está Matías también, que fue elegido en lugar de Judas, ¿sí? Después dice que se le presentó a Pablo y por eso también Pablo era apóstol. Pero vemos aquí dice que los apóstoles, Bernabé, y Bernabé no era un apóstol hablando estrictamente de que había sido elegido por el Señor. Y entonces, ¿por qué nombra que es apóstol? Vamos a verlo. Vamos primero a Gálatas 1:19. Gálatas 1:19. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. Pero no había ninguno otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. Otras versiones, como la traducción viviente, nos da un poquito más de luz aquí para que podamos entender. Dice, el único otro apóstol que conocí en ese día fue Santiago, el hermano del Señor. Amén. Si nosotros vamos a estudiar el versículo 19, pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, está nombrando a Jacobo como uno de los apóstoles. ¿Sí? Por eso también en otras traducciones, como la Nueva Traducción Viviente, dice el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Recordemos que Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, no fue elegido por el Señor como apóstol, como uno de sus discípulos, o de sus 12 discípulos, o como sus 12 apóstoles, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Vamos a Juan 7 del 1 al 5. Es más, Santiago, Jacobo, en principio no creían ni en Jesús, que fuera el Mesías. Y vamos a verlo acá, Juan 7 del 1 al 5. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aún entonces sus hermanos creían en él. Entonces, amén, gloria a Dios, allí, ¿sí? Santiago o Jacobo no era de los discípulos, o mejor dicho, de los 12 discípulos o de los 12 apóstoles que Jesús mismo eligió. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué entonces llama a Bernabé y a Santiago o Jacobo el hermano de Jesús como apóstoles? ¿No? Debemos saber que la palabra utilizada para apóstol proviene del griego y es apóstolos, que significa enviado o mensajero. ¿Sí? Por lo cual debemos diferenciar los 12 apóstoles y Pablo
que dice que Jesús se le apareció a él como un abortivo de los demás, como de Bernabé y Jacobo, el hermano de Jesús. O sea, diferenciar en cuanto al título de apóstol, ¿sí? No en cuanto al servicio, porque en sí el apóstol era un enviado, un mensajero de la palabra de Dios, que esos eran los apóstoles de Jesús, eran enviados, eran mensajeros. Jesús los había elegido ¿para qué? Para enviarlos, para que llevaran el evangelio, para que llevaran las buenas noticias. Amén, gloria a Dios. Aún Jesús es nombrado, o es por Pedro, allí en el libro de Hebreos, ahora lo vamos a ver, como apóstol, ¿no? Vamos a ver, Hebreo 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Era Jesús apóstol de sí mismo? O sea, él se eligió para él, pero no. ¿Por qué dice que es apóstol? Porque era el enviado, el mensajero. ¿De quién? Mensajero de Dios. De Dios Padre. Amén, gloria a Dios. Claro, la pasa es que la palabra ahora la han desvirtuado la mucho. han virtuado, pero la ¿no? palabra significa mensajero. Mensajero, enviado. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando vemos acá que dice, muy estimado entre los apóstoles, no solo era estimado, amén, por los apóstoles de Cristo Jesús, sino también por aquellos que eran enviados y mensajeros de la palabra. Ejemplo, podemos ver entonces, por Bernabé, amén, ¿cómo habíamos hablado el otro? Santiago, Jacobo, ¿no? Por eso digo, no solo era entre los apóstoles hablando de solo los 12 apóstoles, sino que eran muy estimados entre aquellos que llevaban la palabra del Señor, capaz también de Apolos, de Aquila y Priscila mismo, de Pablo, ¿no? Por eso digo, no solo ellos eran estimados por los 12 apóstoles, ¿sí? Sino también hablando aquí que ellos eran estimados, tenían como, vamos a decirlo de alguna manera, ahora lo vamos a ver, como un grado en el Señor superior a los mismos, de su mismo, no quiero decir jerarquía, pero digo, ¿no? Entre los que llevaban, entre los misioneros, entre los que llevaban la palabra del Señor y eran destacados, y Dios destacó a Apolo, Bernabé, Silas, ¿sí? Entre los ancianos de la iglesia también, ellos eran muy estimados. Amén. ¿Qué quiere decir estimado? Estimar. Muy apreciados, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, desestima a una persona. La tienen poco, no le da ese grado de importancia. Ejemplo, si nosotros tenemos algo que es de poco valor, ¿qué decimos? No lo apreciamos, no le damos el justo precio o no tiene el precio que las otras cosas. Y Andrónico y Junia, cuando nos dice acá, nos habla, los cuales eran muy estimados entre los apóstoles, era que ellos, por la obra que ellos desempeñaban, estaban, amén, gloria a Dios, en una posición, no es superior, decir, bueno, yo soy superior a los demás. Destacada, bien, ahí, porque creo que lo había puesto hasta eso. En una posición destacada, no solo en la iglesia, sino entre los que dirigían la iglesia. Eran de buen testimonio para todos, hasta para los más conocidos. Ahí va, para los más conocidos también, ellos se habían destacado. Por eso es lo que quiere decir también. No solo entre los apóstoles de Jesús, sino que también, vimos que no solo, por eso llamaban a Bernabé apóstol, a Santiago, Jacobo, también, o Jacobo, apóstol, sino que viendo esa referencia, vemos que a otros también se les denominaba apóstoles en cuanto al servicio, de ser enviado o mensajero. Amén, gloria a Dios, ¿no? Entonces, y acá lo había puesto, ¿no? Eran estimados o destacados aún entre los hermanos que tenían cierta reputación entre los mismos hermanos. Amén. Entonces,
Veamos que la palabra utilizada aquí es epísemos. Estamos hablando en griego. Estamos hablando en griego. Es un término griego, no sabemos hablar en griego. Pero estamos viendo este vocablo allí, o esta palabra, que es epísemos, que literalmente significa... Apóstol ese, no. No. ¿Qué palabra estamos hablando? Cuando dice que eran... Estimados. ¿Ah? Cuando dice que eran estimados, la palabra es epísemos. Y literalmente esta palabra epísemos significa oficial. Amén. O sea que eran alguien eminente entre los mismos hermanos y apóstoles. ¿Sí? Eran alguien destacado. Amén, gloria a Dios. Por decirlo, cuando hablamos de oficial, es alguien que es superior a otro. Amén. Entonces, no quiere decir tampoco de que ellos eran déspotas y ellos, bueno, yo soy superior, no. Sino en la obra que ellos hacían, se destacaban. Amén. ¿Sí? Destacaban por lo que ellos hacían en la obra del Señor. Tal es así que los demás lo tenían, ¿cómo es que dice acá? Lo tenían en gran estima. Lo que pasa es que eran los que estaban con él, colaboradores. Eran colaboradores de él, pero no eran colaboradores simplemente, bueno, yo soy conocido de Pablo y soy el pariente de Pablo, entonces... No, era porque ellos estaban consagrados al Señor, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, como era el pariente, no sé, era el primo, era fulano, era mecano. No. Ellos eran destacados por la obra de amor al Señor. Amén, gloria al Señor. Entonces, o sea, que Andrónico y Junias, tal como Aquila y Priscila y Epeneto, eran muy respetados por la iglesia primitiva. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Eran muy respetados. Se destacaron entre sus mismos iguales, por lo cual lo tenían en alta estima. Amén. Y hago un pequeño paréntesis aquí, en cuanto a que no eran estimados y destacados por lo que se estima o destaca aquí en la tierra. ¿Vieron que aquí en la tierra se destaca ese fulano porque bueno, y tiene fama y lo conoce todo el mundo porque hizo esto, porque hace lo otro, no sé, sea en donde se desenvuelve la persona, ¿no? Sino que, amén, gloria a Dios, recordemos que el reino de los cielos es nada que ver, por decirlo de alguna manera, con el reino de las tinieblas. ¿Sí? Ellos no se destacaban, yo soy fulanito de tal porque hice esto, porque hice lo otro. No, los demás lo tenían en gran estima por la obra que ellos hacían en el Señor, amén, por el amor a la obra del Señor. Que aún, porque saben una cosa, porque si no fuera por el amor a Cristo, ellos tampoco hubiesen pasado prisiones por Pablo o con Pablo, ¿no? Nadie porque sea pariente o familiar va a querer sufrir prisiones junto a otra persona. Bueno, que si el otro hace o no hizo, lo culpan que haga él, que cumpla él la pena, pero ellos no, ellos estaban ahí codo a codo con Pablo, amén, gloria a Dios. Entonces, Dios destaca por lo que, ¿no? Por lo que hagamos por amor a Él y a su obra, mientras que en este mundo se destaca la persona por lo que logra por ella misma, o cree lugar por ella misma, y es famosa y egocéntrica, pero no es así en el reino de los cielos. Amén. Entonces, acá reiteramos, podemos ver y aplicar lo que leímos en 1 Tesalonicenses 15, 2 y 3, de que tengamos, amén, gloria a Dios, en gran estima a aquellos que trabajan para el Señor. Amén. O sea, viendo aquí lo que dice 1 Tesalonicenses, vemos entonces por contrapartida lo que hacían Andrónico y Junias. ¿Vieron que dice en el versículo 13? Y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de ¿qué? De su obra en Cristo Jesús, ¿no? Y entonces ellos eran estimados por los apóstoles o por todos aquellos también que estaban a su alrededor. Por contrapartida, ¿qué era lo que estaban haciendo ellos? De acuerdo a 1 Tesalonicenses, versículo 12. Trabajaban entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esto hacía Andrónico y Junias. ¿Sí? Recordemos que ellos estaban, por decirlo así,
no es así, pero digo para que se entienda como en un grado superior entre sus mismos iguales, entre aquellos que predicaban la palabra del Señor, ¿no? Entonces, si Primera Tesalonicenses, Pablo le dice a los tesalonicenses allí que a los que trabajaban entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, los tengan en gran estima, y si nos dice acá que ellos eran muy estimados, quiere decir que ellos hacían esto. Amén. ¿Qué hora andamos? 48. Amén. Seguimos. Aquí esto me tranco un poquito. Y dice entonces, ¿no? ¿Se entiende esto? Amén. Lo que queremos destacar de Andrónico y Junias con respecto a que eran muy estimados por los apóstoles. ¿Sí? Entonces, pero sigamos. Entonces, dice de Andrónico y Junias. Y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Vieron que dice ahí, no? Sí. Y que también, o sea, se convirtieron al Señor antes que Pablo, habíamos hablado, ¿no? Y si vemos y notamos cómo era Andrónica y Junias, ¿no? Andrónico y Junias, que eran un ejemplo, que eran destacados por lo que ellos hacían, que trabajaban en la obra del Señor, que lideraban, que amonestaban en el Señor a los hermanos, o sea, corregían al Señor, a los hermanos, ayudaban a los hermanos, amén, gloria, estaban junto a Pablo en sus prisiones, no le importaba, amén, gloria a Dios, pasar lo que pasaran o lo que pasaron por amor a Cristo y a su obra. Y si nos dice que ellos eran antes de mí en Cristo y eran parientes de Pablo, a ver, quiero que, a ver, ¿qué podemos sacar de aquí? Que habrán orado por Estarían orando por Pablo. Bien, ahí. Andan de vuelo. Que Sí, habrían sí, orado por Pablo. Claro, orarían por la familia. Habían orado por su familia, por sus familiares, y entre ellos a Pablo. Bien, María y Pensé que había o nadie, sido María. perseguido por Pablo. Pensé que había sido perseguido por Pablo. Pero capaz que Pablo no lo quería, no dice, ¿no? Capaz que no. Bueno, Pablo no quería nada. pero si vemos cómo era el carácter de Andrónico y Julia, cómo ellos se comportaban, que eran buenos cristianos. Los buenos cristianos, ¿qué hacen? Oran por quién. Por sus familiares. Por los inconversos, por sus familiares, por los apartados. Amén. ¿Qué hacemos nosotros cuando oramos? Oramos por todos. Oramos por nuestros Pues familiares, el pide por oramos por los apartados, oramos por los inconversos. Entonces, amén, gloria a Dios, no es de extrañarse que Andrónica y Junias hayan orado por Pablo. Amén, no solo por eso, sino porque Dios también tenía un plan, pero también en la oración de Andrónico. ¿Qué hace Jesús? Y responde. Responde, ¿pero qué? Encuentra a Pablo. Sale al encuentro de Pablo. Cuanto más oraban, más mataban, más se ponía peor, ¿no? Porque si vemos lo que hacía Pablo, Para lo que hacía Andrónica y Junias. sí, oraban y Pablo salía a reventar ¿No? a los cristianos. Pero llega un momento, Que amén, sí. gloria a Dios, que Jesús le sale al encuentro. Claro, ¿Cuántas veces claro, oramos? claro. ¿Cuántas veces nosotros oramos o tendríamos que orar? ¿No? No desistir. Señor, sale al encuentro de fulano, sale al encuentro de Mengano. Encuentra a fulano, encuentra a Mengano, sale a su encuentro, Señor. Que Él tenga un encuentro contigo. ¿No? Oramos así, ¿no? Que tenga un encuentro con Jesús, que tenga un encuentro con Dios. Y Jesús allí, amén, gloria a Dios. También incluido por las oraciones y por todo, ¿no? Porque los hermanos que estaban siendo perseguidos también estaban orando, pero para... ¿Para qué te no lo sigue persiguiendo? Claro, no los siga persiguiendo, ¿no? Bien, todo. No era capaz para que eso convirtiera, pero para que no los persiguiera más. Pero todo eso, amén, gloria a Dios, pero vamos a Andrónico y Junia, estarían orando por Pablo para que se convirtiera. Y Dios contestó, entonces, amén, gloria a Dios, ¿sí? La oración. Vamos a 1 de Timoteo 1, del 15. Viendo, sí, 1 al 15. Antes de esto, vemos que Pablo en su misma palabra era peor de todos los pecadores. Dice que era el primero, dice que, ¿no? De todos los pecadores el primero. O sea que era ¿qué? Él, como dijimos, el peor, por decirlo así.
Si era el primero de una lista de los pecadores, ¿a quién pones? ¿Quién pones primero? El peor. Entonces, amén, gloria a Dios. Vamos a 1 Timoteo 1:15. De 1:15, perdón. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces vemos que si era el primero, era el peor de los pecadores, ¿no? Pero aún siendo el peor, amén, incluida también por el tema de la oración y por todo lo que hemos hablado, y la oración de Andrónico y Junias, que no creo que a nadie nos saca de la cabeza que no hayan orado por Pablo, amén, gloria a Dios, Cristo le sale al encuentro aún siendo el peor de todos los pecadores, amén, gloria al Señor. Entonces, nuestras oraciones diarias debemos pedir por nuestros familiares inconversos. Aunque sea el peor. Muchas veces dicen, este no se va a convertir más, y este es horrible, o esta es horrible. ¿Qué se va a convertir? ¿Qué voy a orar por ella o por él? Si es horrible. No, Dios no lo va a... No, ese no se convierte más. No, si Pablo se convirtió, que era el primero de los pecadores, o por decirlo de otra manera, el peor de los pecadores, Dios no solo lo convirtió, sino que salió a su encuentro. Bueno, Él puede transformar a nuestros familiares, o por aquellos que nosotros estemos orando. Sino que, dice también, si no, desmayamos. Tenemos que seguir orando. Amén. Tenemos que seguir perseverando. Andrónico y Junias, ¿qué hacían? Perseveraban en el Señor. Aún las prisiones que ellos pasaron no lo detuvieron, porque si no, no eran destacados aquí. ¿Qué estaría diciendo Pablo, por decirlo de alguna manera? Mirá, Figelo y Hermógenes ¿cómo es? Me abandonaron. Demas me abandonó también y se fue por amar al mundo. Estarían diciendo eso, pero no lo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque habían perseverado hasta el fin, hasta los últimos días de su vida y la vida de Pablo. Amén, gloria a Dios. Y entonces, en la oración también, ellos habrán perseverado. Y nosotros también, por eso hablábamos de que todo lo que está en la palabra del Señor sirve de ejemplo para nosotros. Amén. Gloria al Señor, ¿sí? Entonces, debemos pedirle a nuestro Padre Celestial que salga al encuentro de nuestros familiares, sea padre, hijo, hermano o cualquier tipo de familiaridad que tengamos. Señor, sale al encuentro de mi hijo, de mi esposa, de mi esposo, de mi padre, de mi hermano, de mi primo, tío, lo que sea. Sale al encuentro, ¿se acuerdan? Uno de testimonios de nuestra hermana Paula, de que ella siempre pedía por Marcelo, sí, que estaba, su primo que estaba en la droga. Y bueno, después tuvo respuesta al tiempo. Amén. Entonces, ¿cómo? Pero ella siempre, ¿qué hacía? Pedía por fulano. Bueno, así nosotros también, amén, gloria a Dios, debemos presentarnos y no desmayar. No decir, bueno, ya no pasa nada, y menos fulanito, fulanita que no tiene más remedio. Sí, en el Señor hay remedio. Amén. Amén, gloria a Dios. Y si es necesario, Él va a salirle al encuentro. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Hay muchos testimonios en esos países donde no se puede predicar el Evangelio del Señor, que el mismo Señor se les ha presentado. Amén, gloria a Dios, diciéndoles muchas veces, yo soy el camino, la verdad y la vida. U otras cosas, pero el mismo Señor les ha salido al encuentro. Entonces nosotros debemos también rogar y pedir. Amén, gloria a Dios. Yo me imagino Andrónico y Junia no cabrían en su cuerpo el momento de saber de que Pablo se convirtió al Señor. Amén, y estaba predicando a Cristo. Amén, gloria al Señor, ¿no? Una cosa tremenda, el peor de los peores se convierte al Señor. ¿Por qué? Está, bueno, incluida también por la oración de Andrónico y Junias. Amén, gloria a Dios. Entonces, Dios nos ha dado una promesa en cuanto a los familiares. Y en la cual no podemos o no debemos desmayar. Vamos a Hechos 16:31. ¿Y qué andamos? 57. Por ahí. Y terminamos, creo que vamos a ver con esto. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Esto es una promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Gloria al Señor. ¿Sí? Así que Andrónica y Junias también perseveraron en la oración.
Amén. Y sabían esto. Amén. Bueno, no, yo voy a orar por mi familiar, yo voy a orar por Pablo, yo voy a orar para que se convierta. ¿No? Quizás el enemigo muchas veces le habrá dicho allí, que vas a orar por Pablo. Pablo es el peor de los peores. Está persiguiendo a los cristianos. Y es un fanático del judaísmo. No se va a convertir más. Ni que le salga el mismo Jesús. No, porque el diablo es mentiroso, ¿no? Pero el Señor es misericordioso. Amén. Amén, gloria a Cristo Jesús, ¿no? Y este hecho, para que entendamos un poquito el contexto de este versículo del 31 de Hechos 16, ¿se acuerdan que Pablo y Silas estaban, amén, gloria a Dios por predicar la palabra, estaban encarcelados, ¿sí? Y cantaban himnos al Señor, vino un terremoto, se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron y el carcelero dice que se iba a matar. Y Pablo le grita que no se matara, que estaban todos allí, le predica el Evangelio. Amén, gloria a Dios. Y bueno, allí Pablo y Silas le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y toda la casa, como el carcelero y toda la casa del carcelero, fue salva. Amén, gloria a Dios. Entonces, y terminamos con esto. Por eso, como una cierta reflexión, por decirlo así, por eso si hoy tienes familiares que no han conocido al Señor, y no son salvos, y quizás pienses, no hay solución para fulano, o mengano, lo que sea, ese no se convierte más, o es imposible que se convierta. Recuerda a Pablo, el mismo Señor le sale a su encuentro y pasa de ser de perseguidor a ganador de almas para Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Y entonces vemos, amén, gloria a Dios, y terminamos por aquí, porque ya son las 7, amén, Andrónico y Junias. Amén, gloria a Dios, parientes de Pablo y compañeros de prisiones de él, dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, gracias al Señor por Andrónica y Junias, como todos los hermanos que están en la palabra del Señor, que son un ejemplo para nosotros, un ejemplo a seguir. Amén, gloria a Dios, un ejemplo bueno. Amén, Amén. Gloria al Señor. Así que a ustedes que están allí y van a ver el vivo, Dios les bendiga mucho. Nos estaremos viendo, si Dios permite, el próximo martes a la hora 18, y esperemos que lo podamos hacer en vivo para que ustedes puedan estar allí también. Dios les bendiga mucho y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes.